Muy bien, buenos días. Queda claro entonces, como hemos visto en la anterior sesión, lo que significa y refleja, pues, no el punto de equilibrio del mercado, sobre todo desde el punto de vista de la eficiencia económica, puesto que en el equilibrio, tanto el precio y la cantidad de equilibrio nos indican aquel precio en el que la cantidad demandada es igual a la cantidad ofertada, conociéndose también como precio de vaciado del mercado, puesto que todo comprador encuentra a su vendedor y todo vendedor encuentra a su comprador, quedando el mercado sin ninguna oportunidad desaprovechada, ¿no? Como reza aquel principio económico que habíamos visto al inicio de la materia. Es evidente también que este precio de equilibrio nos muestra, pues, ¿no?, que los precios de mercado, ¿no?, vigentes en la práctica, en la economía, para los distintos bienes y servicios, deben estar siempre, ¿no?, lo más cercano posible a dicho precio de equilibrio, ¿no?, para no generar, en un caso, cuando el precio de mercado es muy superior al de equilibrio, un excedente de oferta, ¿no?, que va a hacer que siempre los precios sean empujados hacia la baja, puesto que la oferta, motivada por un mayor precio, excede la verdadera o la real cantidad demandada. O también cuando el precio de mercado en la práctica es muy inferior al precio de equilibrio, generando una escasez de oferta que empujará los precios hacia el alza y estableciendo, pues, nuevamente el equilibrio en el punto E. Bien, habíamos desarrollado igual algunos ejemplos que nos habían mostrado sobre todo la generación del nuevo punto de equilibrio a partir de una escasez o un excedente de oferta. Queda claro entonces que ahora podemos resumir, ¿no?, los distintos cambios que se dan lugar en el mercado cuando se produce lo que se llaman desplazamientos por un lado de la demanda y desplazamientos por un lado de la oferta. Como ustedes ven aquí en el gráfico, vemos un desplazamiento de la curva de la demanda hacia la derecha. Inicialmente el equilibrio se encuentra en el punto E1, que nos muestra un precio de equilibrio P1 y una cantidad de equilibrio Q1. Por algún factor en pleno funcionamiento, ustedes ven la curva de demanda se desplaza hacia la derecha de D1 a D2. Esto, como ven, puede estar motivado, ya saben, por cualquiera de los factores antes señalados que desplazan a la demanda, llámese cambios en precios de bienes relacionados, cambios en el nivel de renta, cambios de gustos y preferencias, o podría ser también expectativas. Como ven, el aumento de la demanda produce finalmente un nuevo punto de equilibrio entre las curvas de 2 y la curva de la oferta inicial, que evidentemente nos muestran un precio de equilibrio mayor y una cantidad de equilibrio también mayor. Entonces queda claro que cuando la demanda aumenta, fruto de un desplazamiento hacia la derecha, el precio y la cantidad de equilibrio también lo van a hacer, ¿sí? Lo que obviamente también determina, en el caso de una disminución, imaginémonos que aquí tenemos otra curva de demanda, podría haber existido, ¿no?, también un desplazamiento hacia la izquierda, motivado, ya saben, por algunos de los factores. Podría ser, por ejemplo, ¿no?, una disminución del precio de un bien sustitutivo, por ejemplo, que reduzca la demanda de este bien. En el mercado del café estamos hablando. Entonces, si nosotros tenemos una curva de demanda aquí paralela a la D1, pero en una posición hacia la izquierda, está claro que el precio y la cantidad de equilibrio también bajaría, por lo que ante desplazamientos de la demanda, siempre nosotros vamos a tener que la cantidad y precio de equilibrio van a variar en el mismo sentido que lo hace la demanda. ¿Qué pasa con los cambios en la oferta? Lo que tenemos en pantalla
nos muestra un desplazamiento hacia la derecha de la curva de la oferta, un incremento de la oferta, motivada por algunos de los factores que conocemos. Podría deberse a la disminución del precio de un factor de producción, en este caso no de los microprocesadores, por lo que la oferta se desplaza hacia la derecha ante la disminución de los costos de producción. Podría deberse también a un incremento en la tecnología que permite fabricar microprocesadores, o podría deberse también a las expectativas futuras de una disminución del precio de los microprocesadores que haga que evidentemente la oferta aumente hoy. La consecuencia de dicho desplazamiento puede observarse en el punto E2, donde tenemos un precio de equilibrio menor y una cantidad de equilibrio mayor. Lo que vemos entonces es que ante un desplazamiento de la curva de la oferta, que en este caso la incrementa, la cantidad de equilibrio va a aumentar también, pero el precio se va a mover en sentido contrario, es decir, el precio de equilibrio va a bajar. Imagínense que tenemos un desplazamiento hacia la izquierda, algo así, por acá, una curva de oferta a la izquierda, en este caso de la inicial. Esto podría deberse, por ejemplo, a quizá la expectativa de que en el futuro cercano aumente el precio del procesador, lo que disminuiría su oferta hoy. Entonces, si tenemos una curva de oferta paralela a esta S1 aquí por el lado izquierdo, está claro que la disminución en la cantidad ofertada produciría una disminución de la cantidad de equilibrio, pero de forma contraria un incremento en el precio de equilibrio. Entonces, de una forma bastante directa, podríamos decir que cuando la demanda se desplaza, dicho desplazamiento va a tener la misma dirección en términos del precio y la cantidad de equilibrio resultantes. Mientras que cuando la oferta se desplace, el cambio en el precio y cantidad de equilibrio van a tener direcciones opuestas. Si bien la cantidad de equilibrio va a acompañar a la dirección de desplazamiento de la oferta, el precio lo va a hacer en sentido contrario. Entonces, en base a estas consideraciones, nosotros podríamos ya esperar un comportamiento determinado del equilibrio cuando ya se desplace la demanda o se desplace la oferta. Sin lugar a dudas que también pueden darse casos en los que los desplazamientos tanto de la demanda como de la oferta se presenten al mismo tiempo. ¿Sí? Esto puede ocurrir por la sucesión de eventos que se marquen, ya sea por un lado como factor de desplazamiento de la demanda y otros como factor de desplazamiento de la oferta. O podría ser también que actúen al mismo tiempo, en el caso de las expectativas, pero claro está con los mecanismos respectivos tanto en la curva de la demanda como en la curva de la oferta. Los desplazamientos simultáneos de la curva de la demanda y de la oferta pueden darse en primera instancia en sentido contrario. ¿Qué quiere decir? Como dice en el inciso A y se establece en las gráficas que ustedes pueden observar, ¿qué sucede cuando la demanda aumenta y la oferta disminuye? La demanda aumenta y la oferta disminuye. Se dice que una cosa es segura, el precio de equilibrio va a aumentar, pero el sentido de la variación de la cantidad será incierta. Veamos. En la gráfica de la izquierda nosotros tenemos, como dice en el inciso A, que la demanda está aumentando. A partir del punto de equilibrio E1, que nos fijaba un precio de equilibrio P1 y una cantidad de equilibrio Q1, se tiene que la demanda acá se está desplazando hacia la derecha y la oferta lo está haciendo hacia la izquierda. Observen ustedes que el sentido de incremento de la demanda es mucho más grande que la magnitud del desplazamiento de la oferta hacia la izquierda. Estableciendo entonces el nuevo punto de equilibrio en el punto E2,
tenemos que el precio de equilibrio resultante es un precio mucho más grande que el primero. Y en este caso la cantidad de equilibrio es mayor. Pero ¿qué ocurre si variamos y particularmente en este caso de la gráfica de la derecha invertimos las proporciones de desplazamiento? Es decir, la demanda nuevamente está aumentando, pero lo está haciendo muy poco. Y la oferta, si bien está disminuyendo, ¿sí?, lo está haciendo de forma más notoria. A partir del punto de equilibrio sub 1, observamos que el nuevo punto de equilibrio del mercado se da en el punto E sub 2, que me muestra nuevamente un precio de equilibrio que es sub 2 mayor, pero una cantidad de equilibrio que sub 2 menor que la inicial. Por lo que queda confirmado el inciso A, que nos establece que cuando la demanda aumenta y la oferta disminuye, una cosa es segura, el precio va a aumentar. Pero el sentido de la variación de la cantidad va a ser incierto y sobre todo va a ir de la mano sobre la curva que experimenta un mayor o un menor desplazamiento. Ahora, desplazamientos en sentido contrario también pueden darse en aquel caso cuando la demanda disminuye y la oferta aumenta, ¿sí? Lo vamos a reflejar en este diagrama, que muy a propósito hemos dejado en blanco para resolverlo juntos. Bien, en este caso, como ven, la demanda debe disminuir y la oferta debe aumentar. Nosotros vamos a establecer los desplazamientos que se están fijando acá. Dice demanda aumenta y oferta disminuye. Si la demanda aumenta, quiere decir que se va a desplazar hacia la derecha. Vamos a hacer un desplazamiento hacia la derecha de la curva de la demanda. Bien, vamos a desplazar entonces la demanda hacia la derecha. En este caso la vamos a desplazar bastante. Y la demanda aumenta y la oferta disminuye. Ya, ese puede significar el desplazamiento de la curva de la demanda. Así es, supongamos que es así. Y la oferta en este caso va a disminuir. Pero, como habíamos señalado, no va a ser muy poco. Si la oferta entonces se desplaza hacia la izquierda y en un sentido no tan grande, nosotros tendríamos más o menos la siguiente situación. Se está desplazando hacia la izquierda. Entonces, ¿qué observamos? Que se da un nuevo punto de equilibrio en este punto, ¿no? Entonces, lo que ustedes pueden ver aquí es que se va a registrar un mayor precio de equilibrio. El precio va a subir, está claro. Y la cantidad también va a aumentar.
decir un mayor precio y una mayor cantidad. Entonces, como ven, cuando la demanda disminuye y la oferta aumenta, en este caso el precio subir. Ya, nosotros estamos, perdón, en el inciso B, ¿no? La demanda debe disminuir y la oferta debe aumentar. Entonces, vamos a simplemente variar los desplazamientos. Aquí la demanda está disminuyendo y la oferta aquí lo vamos a aumentar, pero no tanto, un poco. Entonces, ¿qué ocurre cuando se da ese cambio? ¿No? Vean, el nuevo punto de equilibrio está en la intersección de las nuevas dos curvas. Entonces el precio de equilibrio ha bajado. Y también lo va a hacer seguramente la cantidad de equilibrio. Entonces cuando se tienen desplazamientos en sentido contrario, pero la demanda está disminuyendo y la oferta está aumentando, el precio, como ven ustedes, de equilibrio va a bajar. En este caso, la cantidad también está disminuyendo, la cantidad de equilibrio. Pero ¿qué ocurre ahora si nosotros aumentamos muchísimo la oferta? Vamos a buscar siempre un desplazamiento lo más paralelo posible. Ya está aumentando la oferta y la demanda va a disminuir, pero no lo va a hacer en gran proporción, sino muy poco. Puede ser así. Entonces la demanda está disminuyendo, la oferta en este caso también está aumentando. Entonces, ¿cuáles serán las consecuencias en el nuevo precio y cantidad de equilibrio? Está claro que nuevamente igual el precio baja. Precio de equilibrio. ¿Y qué va a pasar con la cantidad de equilibrio? En este caso, la cantidad de equilibrio está aumentando. Entonces, cuando la oferta aumente y la demanda disminuya, en desplazamientos simultáneos, una cosa es segura: el precio baja y el sentido de la variación de la cantidad de equilibrio, como ven, es esencial. Dependerá qué curva se desplaza más. Y ahí tenemos entonces el resumen de lo que está aconteciendo. Esto en el inciso B. Ahora, ¿no? Dice cambios de la oferta y la demanda, desplazamientos simultáneos de la oferta y la demanda, pero desplazamientos que se dan en el mismo sentido. Cuando los desplazamientos se dan en el mismo sentido, en el inciso A, que vamos a ver en la gráfica, es decir, aumenta tanto la demanda como la oferta, vemos un desplazamiento a la derecha, tanto la curva de demanda como la oferta. En el nuevo punto de equilibrio E sub 2, lo que observamos es un mayor precio de equilibrio y una mayor cantidad de equilibrio. ¿Qué sucede si invertimos las proporciones de desplazamiento y ahora aumentamos muy poco la demanda y aumentamos mucho la oferta? Vamos a tener el nuevo punto de equilibrio E sub 2, donde el precio ahora de equilibrio es menor, ha bajado, pero la cantidad nuevamente de equilibrio vuelve a ser mayor. Entonces, cuando los desplazamientos son en el mismo sentido e involucran tanto el aumento de la demanda como el aumento de la oferta, una cosa es segura: la cantidad aumenta, pero la variación de precios, como ven, en el equilibrio es muy incierta. Bien, ¿qué sucede cuando el desplazamiento en el mismo sentido involucra la disminución tanto de la demanda como de la oferta? Bueno, la teoría microeconómica nos dice que algo sí es seguro. Al disminuir tanto la demanda como la oferta,
lo que va a ocurrir en el mercado bajo cualquier condición es que la cantidad de equilibrio va a bajar, pero la variación de precios puede ser realmente incierta. Veamos lo que podemos nosotros obtener con las variaciones antes establecidas. Bien, debemos disminuir tanto la demanda como la oferta. Entonces, si disminuimos la oferta, ya saben, la curva de S debe estar a la izquierda. Y en este caso también, fíjense, estamos disminuyendo bastante la oferta, perdón, la demanda. ¿Qué pasa con el precio de equilibrio? Como ven, al margen de que el precio de equilibrio está cayendo, lo que sobre todo la teoría microeconómica le interesa es demostrar que ante una disminución tanto de la oferta como de la demanda, la cantidad de equilibrio en el mercado va a disminuir. Es lo que ocurre actualmente, ¿no? Con muchos de los productos que en esta cuarentena no se producen como antes y peor aún son demandados. Los precios tendrían que caer y la cantidad de equilibrio también tendría que disminuir. ¿Qué sucede si en la gráfica de la derecha yo hago lo mismo? En este caso voy a disminuir un poquito la demanda y voy a hacer crecer tema, y voy a disminuir mucho la curva de la oferta. Veamos qué sucede. Lo que va a ocurrir, fíjense, es que nuevamente en el nuevo punto de equilibrio, que vendría a ser este, vamos a tener ahora un precio de equilibrio mayor que antes, pero lo que sí, la cantidad de equilibrio nuevamente va a estar abajo de la inicial. Entonces la demanda ha disminuido, también la oferta. Lo que sucedió es entonces que el cambio en el equilibrio de mercado es que la cantidad va a bajar, pero la variación del precio es incierta, dependerá de cuál obviamente se desplace más o menos. Entonces, importante, ¿no? Establecer y darse cuenta de las consecuencias que en el mercado pueden ocurrir fruto de una variación, ya sea de la demanda y la oferta, que puede suceder, hemos dicho, en sentido contrario o en sentido compartido. Un ejemplo bastante pintoresco de lo que son, pues, ¿no?, los cambios en el mercado, fruto de desplazamientos de ambas curvas, es pues la curva de la demanda y la oferta para el mercado de las drogas a nivel mundial. Observen ustedes en la gráfica de la derecha que si nosotros tenemos una política muy relajada en cuanto a control manejo de drogas en el mercado, la lucha antidrogas solo provoca una cosa, que la oferta se desplace hacia la izquierda. Vendría a ser como que el factor o los factores de producción, de producir droga, se hacen cada vez más difíciles, más caros, por lo que la oferta se restringe o se persigue, ¿no?, quien sigue en esta actividad. El efecto es inmediato en el mercado, puesto que va a elevar el precio de la droga. Si bien se va a reducir la cantidad de equilibrio, el mayor precio de equilibrio ahora vigente seguramente alentará, sí, actividades ilegales, pero obviamente muy conexas al narcotráfico, como la drogadicción, los asaltos, los crímenes. Sí,
funcionamiento de carteles y instituciones de crimen organizado que van a querer siempre repartirse las mayores ganancias para uno solo. Entonces, como ven, la política de drogas actual, que en muchos países se ejerce como en el nuestro, lo único que hace es beneficiar con un mayor precio y una mayor ganancia a los propietarios de dichos establecimientos, es decir, aquellos que venden droga. ¿Qué podría hacerse y qué es lo que se hace, por ejemplo, en otros países adelantados, ¿no?, a su tiempo, como lo han sido los Países Bajos, Holanda y otros, ¿no?, como por ejemplo el mismo Uruguay y algunos estados, ¿no?, del mismo Estados Unidos, que han decidido, sí, liberalizar en cierta medida la producción y consumo de ciertas drogas. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Está claro que si tú tienes una política, ¿no?, algo relajada en el manejo de las drogas, al obviamente de alguna forma permitirse, ¿no?, o liberarse, ¿no?, la pena de producción de drogas, la curva de la oferta se va a desplazar hacia la derecha. Entonces, ¿qué tienes tú acá? Bueno, queda claro que una curva de la oferta que se desplaza hacia la derecha en este mercado va a ocasionar que, si bien el peso de equilibrio baje, la cantidad de droga ahora transada en el mercado va a ser mayor que antes. Pues alguien dirá, no es nomás pues declarar libre, ¿no?, o no estigmatizar la producción y consumo de drogas. Bueno, va a crecer, ¿no?, va a aumentar, la cantidad de equilibrio va a ser mayor. Pero lo que sobre todo es efectivo, ¿no?, hoy en día en estos lugares donde se ha legalizado, liberalizado el uso de drogas blandas al menos, es que se acompaña este aumento de la oferta con obviamente, con una política bastante agresiva de educación, que básicamente le dice al joven, al adulto hoy en día, que si bien el consumo de drogas es libre, realmente sus posibilidades de atentar contra su salud misma son muy altas. Con lo que, si tú educas a las personas para que éstas entiendan, ¿no?, y aprendan que el consumo de drogas es malo, ¿qué sucederá con la curva de la demanda? Bueno, se generará un cambio de gustos, preferencias, o se generarán expectativas negativas alrededor de ella, por lo que, como puede verse, se va a generar, ¿sí?, una suerte de un precio de equilibrio aún mayor que antes. Puede estar en el mismo cantidad que sub 1, pero el precio va a ser aún más bajo. Entonces, si las drogas bajan de precio, desaparece el crimen organizado y toda actividad, sí, que genere terror, delincuencia en el mercado de las drogas. Fíjense, estos desplazamientos simultáneos nos han permitido entender, pues, ¿no?, que una política antidrogas que solo persiga el narcotráfico y no educa a la gente, simplemente eleva las ganancias para quienes producen y comercializan drogas. Mientras que si políticas de liberalización, como ustedes ven, ¿no?, desplazamientos a la derecha de la oferta, van acompañadas de una política agresiva de educación y cultura en términos de no consumo de drogas, realmente va a tener un efecto multiplicador, puesto que van a lograr precios de equilibrio mucho menores que antes, y bueno, quizá cantidades de equilibrio iguales o menores. Bien,
Entonces, con esos acápites y sobre todo mostrando algunas de las realidades, por ejemplo, que existen detrás de esta política hoy en día en los Países Bajos, sí podríamos ya dar por concluido nuestro tema de hoy. Veamos algunos ejemplos. Uno diría entonces que esta política antidrogas ha hecho que el país, ¿no?, en la cual se ha liberalizado tanto la producción como el consumo, se hayan vuelto países donde la gente prácticamente se droga en todas y cada una de las ciudades. Bueno, no ha sido así. La educación, la cultura que se da en términos de drogas y sus efectos, sí, parecen mucho más eficientes que otras consideraciones en el mercado. Veamos. Holanda ha cumplido casi 25 años, ¿no?, en la liberalización y uso de drogas. Su sociedad, a diferencia de lo que podría pensarse, no es una sociedad donde la mayoría consuma drogas, sino al contrario, es una cultura, una sociedad bastante, vamos a decir, sabia en términos de que conoce el efecto de las drogas y elige muchas veces no consumir. Hey, we're at Amsterdam Dance Event in, of course, Amsterdam. And if there's one thing that the Dutch are known for that isn't great Dutch DJs, it's drugs and their extreme tolerance to it. So we're gonna check out exactly how tolerant these Dutch guys are. Have you ever used drugs? No. No. Have you? Yes. What kind of drugs? This is complicated. Yes, I did. Absolutely. I don't use drugs or chemical drugs. Yes, I use all of drugs, yes. And what did you use? Just a joint, like weed. MDMA, ketamine, magic mushrooms. What did I use? What didn't I use is probably a better question. No, I didn't use drugs apart from alcohol and chocolate. Marijuana, hashish, normal man. It's normal in Amsterdam. Oh. So marijuana I did, ecstasy. How do you recognize if you buy them from someone that they're good or if they're bad? There's actually really no way to do that. I guess you'd have to trust your dealer. You have your own dealer and you get your drugs by a renowned dealer. I don't know. No, you cannot see it. Yes, we search on the internet and we have in my city where you live, you can test your pills. So I'm always testing it, and if it's not good, then I don't use it. Awesome. This guy's gonna give me drugs. What kind of drugs do you want? It's fine, thanks a lot. ¿No? Entonces, a diferencia de lo que se pueda pensar, vean en Holanda que ha cumplido, ¿no?, casi cuarto siglo en la liberalización del uso y consumo de drogas. ¿Sí? Hay cada vez menos gente que las consume, ¿sí? Y obviamente alrededor de su sociedad no hay crimen organizado, carteles, delincuencia, terrorismo relacionado al tráfico de drogas como ocurre en otras latitudes del mundo, por ejemplo, como en México, Colombia, Estados Unidos, etcétera, ¿no? Seguramente han visto alguna novela de narcos, donde sobre todo se alienta a que obviamente la actividad de estos grandes líderes o capos del narco va obviamente acompañada de jugosas y enormes ganancias. Bueno, sin lugar a dudas habíamos dicho que la inversión en una educación hacia el no consumo de drogas, ¿no?, hacia el cambio de gustos y preferencias, hacia la generación de expectativas negativas alrededor del consumo de drogas, sí, en Holanda sobre todo ha tenido bastante éxito, puesto que, fíjense, organismos públicos gubernamentales invierten, pues, ¿no?, en esta educación en drogas. Vean este otro ejemplo. Elke vrijdag om 5 uur staat er een nieuwe video online waarin wij drugs testen waar jij nieuwsgierig naar bent.
stuk warmer, hè? 38,3. Omdat het broodje beweegt. What the fuck? Nou, we raden af om te snuiven omdat het slecht is voor het neusslijmvlies en het heeft minder effect. Poppers zijn niet lichamelijk verslavend, maar het kan wel psychisch verslavend zijn dat je elke keer denkt van... Ik vind de seks niet meer lekker zonder poppers. En een groot risico bij GHB is dat je overdoseert. Maar ongeveer een leidraad bij ecstasy is 1 à 1,5 milligram werkzame stof per kilo lichaamsgewicht. Hier een gedroogd Mexicaans kauwkopje. Gedroogd zijn ze maandenlang houdbaar. En de verste die zijn zo'n 2 weken houdbaar in de koelkast. Nou, er is 1 spier die misschien wel zin heeft in wat beweging. Tik. Ja. Oh ja, GHB is lustopwekkend. Vean, entonces es una inversión pues no grande que se hace sobre todo, ¿no? Incluso de un modo bastante particular y sorprendente para todos nosotros, ¿no? Entonces, como ven, eso es más o menos lo que se refiere en términos de la oferta y la demanda. Y a continuación nos quedaría simplemente ejemplificar algunos problemas para sí proceder, ¿no?, a la realización de una práctica, ¿no?, un poco más completa en términos de todo lo que se ha visto en el capítulo. Bien, entonces aquí está más o menos la práctica que vamos a dar a continuación y vamos quizá a establecer pues no algunas consideraciones en términos de lo que puede entenderse como aplicaciones, ¿no?, de desplazamientos en las curvas de demanda y oferta y el cambio en el punto de equilibrio. Ya voy a comenzar a ejemplificar 1 o 2 incisos de esta primera práctica para que se entienda lo que se quiere obviamente establecer en estos problemas. Bien, dice Blu-ray de Sony gana la guerra de alta definición. Dice Toshiba Corporation hizo ayer la bandera blanca en la guerra por la siguiente generación de formato de series animadas, anunciando el fin de su negocio HD-DVD a causa de la victoria de la tecnología Blu-ray de Sony Corp. Esta acción podría activar finalmente el mercado de series en DVD de alta definición que había estado paralizado mientras los consumidores se habían mantenido al margen en espera de que se libre una lucha que evoca la guerra de videocintas VHS y Betamax de los 80. ¿De qué manera entonces espera que el fin del formato HD DVD de Toshiba influya en? Dice el precio de un reproductor usado marca Toshiba en eBay. El resultado que usted pronostica daría como resultado un cambio en la demanda, en oferta o en ambas, y en qué direcciones, dice. Bien, entonces vamos a establecer lo que sucede en el inciso A y en el inciso B como una pequeña muestrita de lo que tú vas a tener que hacer, ¿sí?, en este y en algunos ejercicios siguientes. Vean, lo primero que vamos a hacer aquí es abrirnos un de estos y ver qué puede cambiar con respecto al equilibrio en el mercado mencionado.
Vamos a copiar esto. Ponerle 1, inciso A. Y lo primero que se nos pregunta es qué va a pasar en el precio de un reproductor usado marca Toshiba en eBay. Aquí estamos hablando de reproductores usados Toshiba, es decir, los que antes daban la definición High Definition DVD en vez de Blu-ray. Bien, lo primero que vamos a acomodar en este caso va a ser vamos a acomodar primero un mercado inicialmente en equilibrio. Entonces vamos a guardar estos grafiquitos. Las letritas nos pueden servir. Lo que quiero sobre todo es tener alguna gráfica de equilibrio ya, sobre la cual obviamente luego realizar algunos ajustes. Vamos a ver un minuto donde tengo ciertos gráficos. Bien, vamos a partir entonces de un equilibrio de demanda y oferta en un mercado determinado. Bien, aquí está justamente una gráfica que me refleja exactamente el equilibrio. Bien, entonces los reproductores usados marca Toshiba tenían este mercado. Bien, eso es lo que pasaba antes de conocerse, que obviamente estos iban a perder la guerra contra el Blu-ray. Entonces, ¿qué es lo que se sabe? Bueno, se sabe que el Blu-ray ha ganado la guerra en reproductores de películas en alta definición. Por lo tanto, tú tienes que algo va a suceder en el mercado de los reproductores usados Toshiba. Bueno, primero que nada, del lado de la demanda, ¿qué sucede? Bueno, las expectativas negativas, dado que los reproductores usados Toshiba han perdido, es que la gente se va a enterar de ello y cada vez menos van a utilizarlos. Entonces va a haber pues no un desplazamiento, si tú quieres, de la curva de demanda de Sub-0, la inicial, hacia la izquierda de su boom. Ya, entonces vamos a marcar eso. Entonces se va a desplazar hacia la izquierda.
la primera cosa que ocurre. Un desplazamiento hacia la izquierda causada por, hemos dicho, expectativas negativas. Ahora podemos poner esta. La curva de demanda de Subaru. Ya. Pero el hecho de que obviamente haya perdido la guerra, ¿no?, de los reproductores de alta definición Toshiba, no podría decir, bueno, si hay expectativas del lado de la demanda, ¿será que también pueden existir expectativas del lado de la oferta? Pensemos. A ver, se supone que si el formato vigente de ahora en adelante va a ser el Blu-ray, ¿qué va a pasar con el precio de los reproductores Toshiba de DVD de alta definición, e incluso, no, particularmente con los usados? Bueno, está claro que dado que el Blu-ray va a ser el formato de ahora en adelante y todo va a venir ya en disco Blu-ray, ¿sí?, de algún modo el precio del reproductor usado Toshiba tendría que bajar. Entonces, ante la expectativa, ¿sí?, ante la expectativa de que el precio en un futuro cercano de los reproductores usados marca Toshiba baje, ¿qué ocurre o qué provoca eso en la oferta? Que la cantidad ofertada hoy aumente, ¿sí?, de algún modo, ¿no?, con promoción, regalando 3, 4, 5 películas HD DVD, impulsen al consumidor, ¿sí?, a una mayor oferta, ¿sí?, desde productores usados marca Toshiba, antes de que todo el mundo se entere de que ya no va a valer en el futuro la pena tener ninguno de estos. Entonces, ante eso hay un desplazamiento hacia la derecha de la oferta. Todos van a querer deshacerse de su reproductor antiguo. Entonces, ¿qué va a pasar finalmente en el mercado? A ver, vamos a reflejar esto. Hemos dicho, la oferta va a aumentar. La oferta se desplazó hacia la derecha. Como ven, entonces tengo un nuevo punto de equilibrio acá en la intersección. Es vulnerable, ¿no? Nosotros supongamos que es un E sub 0. Bien, entonces, ¿qué ponemos? Nos falta algo más. El factor de la demanda, ¿no? Nosotros ponemos aquí las expectativas de que en el futuro cercano baje el precio del reproductor usado DVD Toshiba, HD DVD Toshiba. Hacen, evidentemente, en este caso, que aumente la cantidad ofertada. Por lo que habría un desplazamiento en este caso a la derecha de lo que hemos llamado S sub 0
a una posición, F sub 1 está a la derecha. Y obviamente el desplazamiento de la oferta es hacia el otro lado. Ya. El punto de equilibrio, como ven, entonces está dado en el punto E sub 1, donde claramente nosotros vamos a tener un precio menor que antes, nuevo precio de equilibrio, y claro está, vamos a tener una nueva cantidad de equilibrio, en este caso menor que antes, ¿no? Pues está claro que con el pasar del tiempo en el mercado va a haber menos cantidad de reproductores usados Toshiba, y estos van a tener sobre todo un precio cada vez más bajo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Finalmente lo que sucede en el punto de equilibrio 9. Por lo tanto, en el equilibrio 1, como ven, hay una disminución de la cantidad de Q sub 0 o Q sub E, como está aquí específicamente, a Q sub 1. Y también hay una disminución del precio de equilibrio de P sub E a P sub 1. Lo cual responde la pregunta que inicialmente nos hacía en términos de qué pasa pues, ¿no?, con el precio de un reproductor usado marca Toshiba en eBay. ¿Sí? Entonces hemos mostrado los desplazamientos en ambas curvas y lo que ha sucedido. Ahora lo que dice a continuación es qué pasará con el precio de un reproductor Blu-ray. Entonces en el inciso B tú debes cambiar el mercado, porque ahora está hablando del reproductor Blu-ray, y ver cómo le afecta a él el hecho de que haya ganado la guerra de los formatos, y obviamente cómo va a afectar en esto en los desplazamientos de oferta y demanda, ¿ya? Entonces te dejo la tarea ya planteada para que tú la desarrolles. Gracias.